Vamos entonces el día de hoy a la palabra de nuestro bendito Señor y Salvador. Y para ello les pido que vamos a este versículo hermoso, 16 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermoso versículo, segunda de Timoteo 3:16. Les doy una pista mnemotécnica. Si ustedes se saben Juan 3:16, comiencen a asociar. Ahora es segunda de Timoteo 3:16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea enteramente preparado, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El título de la predicación para el día de hoy, y quiero hacer una diferencia, porque el título de la predicación del día de hoy es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Puede ser muy genérico el título, pero creo que decidí que se llamase simplemente la palabra de Dios. Recuerden ahora, si les recuerden que el nombre de la primer serie de estudio bíblico que tuvimos fue titulada Lecciones Prácticas del Libro de los Salmos. Vimos cuestiones como el arrepentimiento, vimos como aspectos doctrinales como la certeza de los santos, la certeza de la salvación, la perseverancia de los santos, las aflicciones de los santos, cómo apelar al Señor en momentos de angustia, en momentos de dificultad. Vimos varios aspectos prácticos por varios salmos. Esta serie lleva como título el siguiente: que sea la palabra de Dios la que nos hable de Él. He decidido ponerlo así: que sea la palabra de Dios la que nos hable de Él. Y si ustedes observan el título, es un título con un significado profundo. No lo quise colocar la palabra de Dios nos habla de Dios. No lo quise poner la Biblia nos habla de Dios. No. Lo puse que sea la palabra de Dios la que nos hable de Él. Es decir, permitamos no hacernos ideas, no escuchar cosas, sino que sea la palabra del Señor la que nos hable del Señor mismo. Ninguna otra cosa. Que sea la Biblia la que nos hable quién es Dios, a qué vino, cómo es Él, cuáles son sus perfecciones, qué de Él hay en nosotros, qué no hay. Y no podemos entonces, para comenzar, quiero dejar este punto muy en claro, no podemos entonces para un estudio tan profundo, no podemos comenzar por ninguna otra parte, sino por las Escrituras. ¿Por qué? Porque es aquí en la Biblia. No es lo que te han contado tus padres, no es lo que has escuchado del hermano de enseguida, que puede ser útil, no es lo que has leído en los libros, lo que te va a mostrar a Dios. Es lo que la Biblia te dice, lo que la Biblia muestra y lo que la Biblia claramente expone de quién en verdad es Dios. Por eso, quizás este va a ser uno de los muchos estudios, con la ayuda del Señor, que vamos a tener, mientras que a medida que pase el tiempo vamos a continuar profundizando aspectos doctrinales. Es necesario nosotros comenzar por la palabra del Señor. La palabra del Señor es verdad. Y vivimos en días, no se nos olvide, como leíamos en segunda de Timoteo capítulo 3, vivimos en días postreros. Amigos, el mundo no está mejorando. El Señor en su palabra nunca dijo que el mundo iba a mejorar. El Señor le advirtió a su pueblo que por el contrario vendrían días
malos. ¿Por qué entonces muchas personas, muchas iglesias, por el contrario, buscan que los días sean buenos? No podemos buscar eso, porque es como ir en contra del río Amazonas. No puede el hombre pararse en medio del río y caminar. No, eso es algo imposible. Es imposible ir en contra de la verdad de la palabra, y la verdad de la palabra nos dice, llegarán días muy, muy malos. Estamos en esos días muy, muy malos. Creámosle a la Escritura. Llegarán días, y estamos en esos días, donde los medios, es decir, la radio, el periódico, la televisión y el internet, llevan información en cantidades de un lado para el otro. Somos altamente influenciados por lo que oímos, por lo que vemos, y también cuando estamos en el internet por lo que averiguamos, altamente influenciados por esos medios. Y mucha información va de un lado para otro. Muchas personas aprenden. ¿Pero aprenden qué aprenden? Bueno, aprenden lo que la radio dice, aprenden lo que la televisión muestra y aprenden lo que el internet les dice. Aquí la pregunta es, ¿y qué de la palabra del Señor? ¿Y qué de la Biblia? ¿Dónde está la relevancia de las Escrituras? A Dios no se le conoce en un programa de radio, a Dios no se le conoce en un documental de televisión, a Dios no se le conoce en el internet. Las Escrituras nos muestran quién es Dios. Las Escrituras son la fuente fidedigna de quién es Dios y de quién somos nosotros. Por eso, queridos amigos, cuando nosotros interponemos las cosas y los medios modernos, como la radio, como la televisión, no estoy diciendo de que no escuche radio, no vea televisión y nunca se meta al internet, pero cuando nosotros sobreponemos el radio, la televisión y el internet sobre la palabra del Señor, ya tenemos una idea totalmente tergiversada y borrosa de quién es Dios. Es más, cuando nosotros queremos conocer a Dios por medio de los libros, ya, y que no se nos olvide, por muy bueno que el libro sea, no va a presentar las verdades tan hermosas que nos muestra la palabra. ¿Por qué? Porque han sido escritores no inspirados. Y ahorita vamos a explicar la cuestión de la inspiración bíblica. Yo a ustedes les regalo libros del Dr. Peter Masters. Es sin lugar a duda una literatura 100% sana. Pero yo no puedo decir que los escritos del Dr. Peter Masters son perfectos. Ni los de X predicador, ni los de Juan Calvino. No, la Biblia sí es perfecta. Los otros escritos no son perfectos. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí para recapitulemos. Tengamos cuidado cuál es nuestra fuente de información de Dios. La fuente de información de quién es Dios, de cómo obra Dios, de cuál es el decreto divino, de cuán grande e infinita es su amor y su misericordia. Eso lo encontramos en la palabra del Señor. Por lo tanto, concluyamos hasta este punto de que la palabra del Señor es la única fuente fidedigna para nosotros saber quiénes somos y para nosotros conocer el Señor. La palabra del Señor, ninguna otra cosa. Otras cuestiones pueden ser de uso obviamente opcional, pero otras cuestiones pueden ser de uso que nos pueden ayudar a entender ciertos aspectos. No vamos a quitar la importancia que hay en escritos, la importancia que hay en ciertos artículos. Lo que yo les ruego es que nosotros prioricemos y demos un giro total a lo que está influenciando nuestro conocimiento de Dios. Y para terminar este primer aspecto, nosotros debemos ser influenciados por la palabra del Señor. Cuando tú no conoces la palabra del Señor, cualquiera puede cogerte y hacerte un pequeño títere. Cuando tú no conoces quién es el Dios de la Biblia,
tus pies no están anclados en la roca. Cualquier viento de doctrina te mueve de un lado para otro aún. Pero cuando tú conoces lo que dice la palabra y le crees a lo que dice la palabra y obedeces lo que dice la palabra, el Señor es quien te sustenta. El Señor es quien te respalda. Entonces miremos la importancia, la relevancia de las Escrituras. Vivimos en días donde también, miremos esto, porque es importante que nosotros pavimentemos el camino. Vivimos en días donde a las cosas malas se les llaman buenas. Y a las cosas buenas se les llaman malas. Vivimos en días donde lo probado por el tiempo se llama inconsistente y donde a las novedades se les llaman redescubrimiento de la verdad. Vivimos en días donde a lo confiable se le llama contradictorio. Vivimos en días donde la palabra sufre todas estas cosas, donde la bondad de la palabra se dice. Ahí vi un documental hace poco y no se lo recomiendo. Vi un documental donde supuestamente grandes maestros de las universidades americanas y de universidades inglesas decían que la Biblia estaba llena de cuestiones inmorales, de asesinatos, de bigamia, poligamia, incesto y cualquier otra cantidad de cosas deshonrosas. Y como ellos se exponían a estas cuestiones. Entonces, a lo bueno ahora se le llama malo. A lo probado por el tiempo ahora simplemente se le dice, eso está obsoleto. Y ahora a las cosas nuevas se les llama redescubrimiento de la verdad. Toda falsa doctrina, para que lo comenzamos y lo tengamos en cuenta, toda falsa doctrina, todo creador de toda falsa doctrina dice, el Señor me ha hablado y entonces este es el camino. Todo lo que la iglesia ha vivido hasta el día de hoy es totalmente falso. Entonces, toda falsa doctrina, toda secta, todo culto, todo grupo deshonroso que no proceda de las Escrituras, siempre se origina en lo siguiente: Dios me ha hablado y me ha mostrado la verdad. Y aquí es donde tocamos los puntos del canon de las Escrituras, que lo vamos a tocar dentro de 8 días, pero vamos a tocar un poco de eso el día de hoy. Las Escrituras nos muestran la verdad y las Escrituras son buenas. Y vamos a ver en este estudio, antes de pasar a ver los atributos del Señor, a ver quién es Dios, a ver cómo es el Señor, a ver cómo obra e interactúa el Señor con la humanidad caída, antes de pasar a ese aspecto celestial de nuestro bendito Señor y Salvador, vamos a dejar unos puntos y unos simientes anclados en nuestros corazones de lo que significa la palabra del Señor. Todo el mundo habla de palabra de Dios y lo que diga la palabra y esto la palabra, pero nadie conoce en verdad el significado y el peso de las palabras, la palabra de Dios. Es que no es un pedazo de libro, es que no es una mera hoja delgadita con una tinta, es la palabra de Dios condensada aquí, plasmada fielmente en un pedazo de hoja. Es que no te está hablando ni tu hijo, ni tu hermano, ni tu pariente, ni tu amigo, ni tu compañero de trabajo. Es Dios quien te está hablando. Y cuando nosotros entonces no entendemos lo que significa el término la palabra de Dios, entonces simplemente nosotros no le damos la importancia y la relevancia que la palabra de Dios tiene. Es primordial. Es más, no es importante. No es importante que tú conozcas qué es la palabra del Señor. Es imperativo y relevante que tú conozcas qué es lo que dice la palabra del Señor con respecto a ella misma, con respecto a ti y con respecto a Dios. El radio, la televisión y el internet de seguro no van a tocar tu corazón de la manera como lo hace la palabra del Señor. Y si lo hacen, no es un movimiento salvífico, es quizás algo que el Señor ha permitido para que entonces tú vengas a la palabra y te des cuenta en la palabra tu condición. O para que tú escuches la palabra predicada y la palabra te hable a ti. Pero el radio no salva, el internet no salva, la televisión no salva.
La palabra del Señor es la fuente de vida. Y yo quiero que en tu vida tú comiences a darle prioridad, relevancia que la palabra del Señor tiene. ¿Por qué he decidido, y creo que me tomo más del tiempo necesario, pero me es fundamental explicarles a ustedes el porqué del estudio y muchas otras cosas y muchos otros detalles pequeños antes de que, digámoslo así, nos sumerjamos en las preciosas doctrinas de la palabra del Señor y de Dios? ¿Por qué he decidido este estudio? ¿Por qué no he decidido llevar un estudio de la membresía de la iglesia? ¿Por qué no he decidido llevar un estudio del movimiento carismático que tanto nos apasiona? No, ¿por qué he decidido comenzar enseñándoles el A, E, I, O, U del creyente? Que nosotros necesitamos, y quizás muchos de ustedes necesitan genuinamente, desaprender muchas cosas que han aprendido hasta el día de hoy. Y la persona que no quiere aprender, pues no va a aprender ni conmigo ni con nadie. Es la persona que se engaña a sí mismo diciendo, yo lo sé, yo no necesito. Yo, querido amigo, te hago esta advertencia. Nosotros venimos a aprender y debe esa ser la actitud en cada uno de nosotros. Dios no obra en un corazón que lo sabe todo. Dios no obra en un corazón que lo cree saber todo. Dios no obra en un corazón que es suficiente él mismo. Dios obra en un corazón que está contrito y humillado y que desea aprender. ¿Aprender para qué? Aprender para decir sé más, aprender para decir sé más que aquel, sé mucha doctrina. Hermanos, cuando usted vea a una persona que diga conocer mucho de la palabra del Señor, que diga saber mucho de la palabra del Señor, que diga ser un conocedor de la Biblia, y usted no lo vea tener un testimonio conforme al de la palabra del Señor, el conocimiento de tal no es un conocimiento que procede de Dios, sino un conocimiento carnal e intelectual. Y para ello me refiero al versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, le está diciendo Pablo a Timoteo, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Todo esto lo veía Timoteo en Pablo. Pablo le enseñaba a Timoteo, pero Pablo andaba en el testimonio de Cristo. Entonces, hoy hay muchos que se dicen intelectuales de la palabra, pero que no llevan un testimonio consistente con lo que saben. El conocimiento del tal no es un conocimiento cristiano, es un conocimiento carnal, es un conocimiento mundano, es un conocimiento intelectual y es un conocimiento que no es beneficioso ni para él ni para el cuerpo de Cristo. Si nosotros queremos conocer más del Señor, más de su palabra, eso nos va a llevar a que nosotros tengamos el deseo de vivir como creyentes, a que nosotros tengamos el deseo de aplicar lo que sabemos con otros hermanos, de amarles. Pero un conocimiento nunca se le debe subir a la cabeza a una persona diciendo, yo llevo 5 cursos, 10 cursos, yo no necesito de eso. Nosotros los creyentes nunca paramos de aprender. Nunca paramos de aprender. ¿Por qué entonces he escogido este tema para el día de hoy? Creo que es necesario que nosotros recordemos que la Biblia es el único medio que el Señor ha estipulado para el conocimiento de Cristo. Y volvemos al título, que sea la palabra de Dios la que nos hable de Él. Yo creo que estoy seguro, ninguna otra fuente es confiable y de hecho, una vez más, lo repito, lo reitero, la palabra del Señor es la única fuente confiable de conocimiento. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de este estudio? Contiene enseñanzas doctrinales que son básicas para nuestras vidas y contiene algunos aspectos también técnicos que son bíblicos y que es necesario que nosotros los toquemos. Básicamente les comparto los objetivos, se los voy a leer antes de pasar a los conceptos preliminares. Apreciar la claridad, debemos apreciar la claridad de la palabra del Señor. Debemos confiar. Amigos, es que la palabra del Señor no es tu hijo pequeño hablándote, no es una recomendación. La palabra del Señor es de carácter
autoritativo. Por eso nosotros debemos confiar en su suficiencia. Debemos estar contentos con su suficiencia. Es decir, sabiendo que la palabra del Señor es suficiente para todos los aspectos y todas las circunstancias que tú pases. A la palabra del Señor no le hace falta nada de lo que tú necesitas, ni le sobra nada de lo que tú vives. La palabra del Señor lo cubre todo. La palabra del Señor, por ejemplo, no nos dice prohibido consumir drogas, pero sí nos habla del aspecto moral de las personas que se embriagan. Entonces vemos el patrón allí y vemos cómo podemos derivar de un patrón una enseñanza bíblica. Hay muchos que dicen, pero la palabra del Señor no dice que no prohíbe nunca tal cosa. Un momentico, no prohíbe muchas cosas, pero cuando nosotros conocemos los principios bíblicos, sabemos que sí los prohíbe, que las prohibiciones son claras, están allí. El hecho de que tú no conozcas la palabra del Señor no significa de que la palabra del Señor no lo diga. 1. 2. El hecho de que tú no interpretes bien la palabra del Señor no significa de que la palabra del Señor diga lo que tú crees que dice. Por lo tanto, es mi deber a través de este estudio dejar aspectos en claro para que nosotros al menos comencemos nuestro camino doctrinal sabiendo qué es la palabra del Señor y por la gracia del Señor conociendo el Dios de la palabra del Señor. No el Dios que nos han enseñado, no el Dios que nos dice la televisión, no el Dios que nos muestra el internet, no, el Dios de la Biblia. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo, el Dios que nos salvó. Ese es el Dios que nos muestra la Biblia y ese es el Dios que nosotros todos debemos conocer. Entender la necesidad de la palabra del Señor. ¿Por qué yo les estoy molestando, por así decirlo, cada semana diciéndote, ¿has orado? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está la lectura de tu palabra? ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que la palabra del Señor es necesaria, no es opcional, es necesaria para la vida del creyente. Y vamos a comenzar a ver los atributos de la palabra del Señor, su claridad, su suficiencia, su inerrancia. Vamos a ver todas esas cosas maravillosas. Es que el Señor no nos ha pedido que confiemos en la palabra por capricho. Es que el Señor no nos ha pedido que confiemos en la Biblia porque Él no podía continuarse revelando. No, así decidió el Señor que a través de su voluntad revelada, las palabras suyas quedasen aquí plasmadas de tal manera que nosotros las pudiésemos consultar a diario. Y vamos entonces a hablar de la palabra del Señor, cómo fue inspirada. Vamos a tocar estos puntos. Es necesario también otro objetivo, obedecer su autoridad y valorar su perfección. Hay muchos creyentes, cuidado, hay muchos creyentes que ahorita están diciendo, yo soy creyente, y te recitan los aspectos doctrinales diciendo, yo soy salvo por gracia, he sido justificado por fe. Te dicen todo lo que tú necesitas saber y quizás y tú dices, sí, es salvo. La pregunta es, ¿cómo es posible que un llamado genuino creyente esté ahora poniendo en tela de juicio la palabra del Señor? Y cuando yo digo tela de juicio, me refiero a grandes teólogos que han influenciado muchos creyentes desde el siglo XVIII y desde el siglo XVII, cuando argumentaban que la palabra del Señor tenía errores, tenía inconsistencias y no era perfecta, sino que estaba teñida por los hombres que la habían escrito. Queridos amigos, si algo se le queda a usted en esta noche, que se le queden las siguientes palabras. En el momento, y no les pido que se lo traguen entero, les pido que oren al Señor para que a través de este estudio estas palabras queden allí y nosotros podamos ser movidos a apreciar la verdad de la Biblia. En el momento en que una persona conceda que la palabra del Señor tiene inconsistencias, errores, imperfecciones, que le falta o que le sobra,
en ese momento nosotros ponemos en tela de juicio no solamente eso, sino como toda la palabra del Señor. Ojo que yo les digo, la palabra del Señor es perfecta. Las traducciones no fueron perfectas, pero el texto masotérico en el hebreo, es decir, el conjunto de papeles para que lo entendamos, del cual se deriva el Antiguo Testamento, es, creemos nosotros, perfectamente inspirado, y lo mismo el texto recibido del cual procede el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego. Y esto nos abre las puertas a unas grandes, digámoslo así, polémicas, pero nosotros nos mantenemos en que los originales fueron perfectamente inspirados por Dios y providencialmente protegidos para que el día de hoy nosotros estemos mirando una palabra de Dios que no contiene imperfecciones. Que nosotros no la entendamos, eso es otra cosa. Que nosotros no sepamos cotejar e interpretar, eso es otra cosa. Pero que la palabra del Señor tenga error, en esos momentos nosotros entramos a poner en tela de juicio el resto de la palabra, y como yo le digo a mis amigos que niegan el cuarto mandamiento, es decir, el día de reposo, como yo les digo a ellos, cuando tú tienes la autoridad para negar la validez del día de reposo o del día del Señor, tú tienes la misma autoridad para continuar sacando cualquier otro mandamiento que no te guste. Como así yo les digo a ellos. De la misma manera yo les llamo la atención a ustedes en amor. Cuando ustedes no quieran aceptar la validez o la veracidad de un pasaje, ustedes ya tienen el mismo, digámoslo así entre comillas, el mismo poder de continuar segregando las cosas que son relevantes o no relevantes para ti. Por eso les digo, hermanos, quien nos influencia juega un papel importante en nuestras vidas como creyentes. Si te influencia la radio, si te influencia la televisión o si te influencia el internet, eso juega un papel en tu vida como creyente. Que te influencia la palabra del Señor. Entonces movámonos un poco y hagámonos la siguiente pregunta. ¿A qué nos referimos cuando decimos la palabra de Dios? Comencemos a entrar ya un poco en materia. ¿A qué nos referimos cuando decimos o cuando hablamos de la palabra de Dios? Lo primero que nosotros debemos entender es que nos referimos a Jesucristo, el Logo de Dios. Cristo es la palabra del Señor. Cristo es quien nos comunica la voluntad del Señor. Es a través de Cristo por medio de quien podemos ver al Señor. Cristo nos dice en varios pasajes bíblicos, es el verbo del Señor. Rápidamente les voy a leer Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa, esto es el apóstol Juan viendo al Señor allí glorioso, resucitado, teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese es Apocalipsis 19:13. Veamos también Juan capítulo 1 y nos dice: y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Cuando hablamos entonces de la palabra de Dios, hablamos de Cristo, el verbo de Dios. Cristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, cuando decimos la palabra del Señor, puede que las Escrituras nos estén haciendo una referencia directa a Cristo. ¿Estamos entendiendo? Cristo es la palabra de Dios. ¿A qué otra cosa nos referimos cuando hablamos la palabra de Dios? También se entiende que la palabra de Dios es cuando Dios habla directamente, conjugué mal el verbo, cuando Dios habló directamente con las personas. Es decir, cuando hubo
una voz que fue audible. Esa también es palabra de Dios. Estamos mirando los ejemplos de lo que es palabra de Dios. Entonces, Cristo es el representante, es la palabra de Dios misma. Pero también hubo manifestaciones audibles de la voz misma de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, también tenemos que tener cuidado, porque eso también toca en alguna manera la voz audible del Señor. Números 22:12 dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Vamos a Génesis capítulo 1, cuando el Señor simplemente dijo, regresemos a Génesis capítulo 1, cuando el Señor emitió las gloriosas palabras: sea la luz, y fue la luz. Entonces la palabra del Señor, Cristo, y la palabra del Señor también la podemos apreciar en las Escrituras por medio de voz audible, de voz divina que el oído humano escuchó. Así también se manifestó la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor no solamente se manifestó de manera perfecta y fue conjugada de manera perfecta en la persona de Cristo Jesús, nuestro bendito Señor, sino que también se escuchó de manera clara y perfecta a lo largo y ancho de las páginas de nuestra Biblia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Dónde vino la voz? Una voz del cielo. La palabra del Señor también fue una voz audible. Hoy no hay voces audibles. Hoy no hay voces audibles. Hay muchos que han dicho que las han escuchado, pero hoy no hay voces audibles. Nunca las ha habido después del cierre del canon de las Escrituras, y también vamos a ver brevemente qué es el canon. Y también se entiende que la palabra de Dios es cuando Dios ponía sus propias palabras en la boca de los profetas. Y repasemos. Palabra del Señor perfectamente conjugada en la persona de Cristo, palabra del Señor hablada de manera audible, y la palabra del Señor que también era puesta en boca de los profetas. Y para que no nos llevemos mucho tiempo, aquellos que están anotando, podemos anotar Isaías 30:12, Jeremías 1:7 y Jeremías 17:5. Ese es el único pasaje que yo voy a leer, Jeremías 17:5, es bastante conocido por nosotros. Y dice: así ha dicho Jehová. No es una voz audible, es el profeta. Así ha dicho Jehová. Está hablando con la autoridad de Dios, pero está su palabra siendo articulada por labios humanos. Y aquí viene un aspecto muy importante, hermanos, en la teología y en la doctrina de la palabra del Señor. A pesar de que el Señor utilizó instrumentos humanos, instrumentos imperfectos, de hecho, instrumentos pecadores redimidos, a pesar de que el Señor los escogió, los usó, el poder de Dios prevaleció a pesar de ellos para que se conservase la fidelidad y claridad y contundencia de las palabras del Señor. Bien fuera a través de la persona de Cristo, que era Dios, que las dijo perfectamente, o bien fuese a través de la voz audible, que fueron perfectas. Pero cuando hablamos de las palabras que fueron puestas en las bocas de los profetas o que fueron escritas, hablamos de que el Señor utilizó su poder para cerciorarse Él mismo que a pesar de los instrumentos que Él utilizó, su mensaje fuese siempre claro, contundente y poderoso. Y es una doctrina que nosotros tenemos que saber.
Dios no se sentó como en una máquina de escribir y utilizó en contra de la voluntad de los profetas y de los autores inspirados, los utilizó y los poseyó de una manera extraña para que simplemente hablaran las palabras. No, aún con sus dialectos, aún con sus tonos de voz, aún con sus imperfecciones corporales, aún con sus limitaciones de conocimiento, Dios les reveló a unos, les inspiró a otros, ya vamos a ver la diferencia, y a otros les reveló y les inspiró para que su palabra quedase consignada tal cual el Señor dispuso que así fuese. ¿No es muy maravilloso el Señor? ¿No es muy grande el Señor, lo que el Señor ha hecho para que nosotros hoy tengamos la certeza de que la Biblia no es un pedazo, no, es la palabra misma del Dios vivo? Es que no es otra cosa, no es un artículo del periódico, no, es la palabra, es el milagro más grande que ha ocurrido, por así decirlo. Que el Señor se dignase a dejarnos saber su voluntad, uno, es decir, reveló su voluntad, y dos, que el Señor se dignase a que su voluntad quedase perfectamente consignada para que nosotros no estuviésemos batiéndonos de un lado para otros por cualquier viento de doctrina. El Señor nos la dejó porque es necesario que tú y yo la estimemos como suficiente, como clara y como regla normativa de conducta para nuestra vida, para nuestro testimonio, para nuestra conducta y para todo nuestro ser. Veamos entonces, antes de definir los dos conceptos de revelación y de inspiración, veamos entonces que también la palabra del Señor la conocemos cuando el Señor inspiró a ciertas personas. ¿Para qué? Escribiesen las enseñanzas que Dios quería darnos. Es muy importante. Entonces, la palabra del Señor también es todas las palabras que fueron escritas por inspiración divina. Vamos a hacer entonces un pequeño paréntesis aclarando qué es revelación y qué es inspiración. Revelación es la manifestación del conocimiento. Es cuando alguien no conoce algo y le es revelado algo. Es decir, la persona que desconocía algo ahora conoce cierto aspecto. Si Dios no se hubiese revelado a nosotros, nosotros fuésemos unos totales y completos ignorantes. Entonces, la revelación es la manifestación de la verdad, es la manifestación del conocimiento. ¿Qué es la inspiración? La inspiración es un poquito diferente. Es el asegurarse de que la enseñanza era infalible. Es decir, que la enseñanza que pudo haber sido revelada años atrás, ahora fuese escrita de manera perfecta. Y entonces decimos, unos recibieron revelación de parte del Señor, es decir, el Señor les mostraba y ellos comunicaban a su pueblo. Otros recibieron inspiración, es decir, no recibieron un nuevo conocimiento de parte del Señor, pero simplemente recibieron la inspiración para escribir de manera fidedigna de lo que fue revelado antes. Y otros recibieron ambas, tanto la revelación, es decir, Dios les mostró un mensaje nuevo, y también recibieron la
inspiración, es decir, Dios los llevó a que ese mensaje quedara consignado de manera fidedigna, de manera puntual y perfecta en las Escrituras. Entonces espero que quede claro. ¿Quedó claro? Bueno, ahora, ¿por qué les explico esto? Porque hay varios ejemplos de profetas que se les llamó profetas que no escribieron. Hubo profetas que escribieron, ténganlo, que esto lo aprendan también. Hubo profetas que escribieron y hubo profetas que no escribieron. ¿Quién fue un profeta que escribió? Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Joel. Hubo profetas que no escribieron. ¿Como quiénes? Creo que los más fáciles de recordar son Elías y Eliseo. Fueron profetas del Dios vivo, pero no escribieron. ¿Ves? Recibieron revelación, pero no inspiración para conservar de manera escrita la enseñanza. Y hubo otros, como en el caso de Lucas, que recibieron inspiración, mas no revelación. ¿Se acuerdan de Lucas, el médico amado? Lucas fue un historiador, por así decirlo. Lucas no recibió como tal una nueva enseñanza, una nueva revelación, pero él fue inspirado. ¿Para qué? Para que consignase en la palabra del Señor que se estaba formando lo que fue revelado anteriormente. Recuerden, nunca la inspiración divina y la revelación divina se pueden encontrar, o sea, pueden ir en contra. Por el contrario, podemos decir que la una verifica a la otra. Eso no lo encontramos en el movimiento carismático hoy en día. Hermanos, la Biblia, lo que nosotros hoy conocemos como la palabra del Señor, estamos hablando de 66 libros, ustedes bien lo saben, simplemente les repito un aspecto técnico, 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, casi 40 autores en un periodo de más de 1554 años. ¿No es eso muy maravilloso? ¿No es muy maravilloso que en un periodo de más de 1000 años el Señor hubiese utilizado más de 40 personas y en ninguno de esas personas, unos fueron recolector de impuestos, el otro fue pastor de ovejas, el otro fue rey, el otro fue profeta? Entre todas esas trabajos, por así decirlos, y entre todas esas diferentes personalidades, con diferentes caracteres, con diferentes trasfondos sociales, pescadores el uno, pobres el otro, rico el otro, que entre todos ellos, en un lapso de 1500 años, de más de 1500, no hubo ningún error. Pero no es así con libros como el Corán, que supuestamente lo escribió una persona y está lleno y plagado de contradicciones. Y lo digo también con respeto. El hecho de que sea una mentira no significa de que yo tenga el derecho de faltarle el respeto. No, pero nuestras escrituras no tienen error alguno. Y Dios utilizó muchas personas a lo largo de nuestra historia o de lo que se conoce de ella en la palabra del Señor para revelarnos su voluntad. Y lo hizo de diferentes maneras. Lo hizo a través de la persona de Jesucristo, lo hizo por voz audible, lo hizo a través de los profetas y lo hizo por inspiración.